Hola Géminis, bienvenido a Lely Astral. Te invito a que veas este video completísimo para que sepas cómo participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Te recuerdo que te quiero muchísimo Géminis y que te llevo en nuestro corazón. Veamos la carta que va a guiar esta lectura. En el amor, la carta de la transmutación. Cambios importantes en estos próximos días. Y me encanta porque la transmutación me habla acerca de cambios internos, cambios que surgen de tu corazón y que transforman todo lo que está alrededor. Siento que estás en un punto de tu vida, o algunos de ustedes, donde dices, esto no puede seguir igual. Necesitamos hacer un cambio de raíz para que las cosas sean diferentes porque vienes cansado de que los resultados siempre sean lo mismo. Y estás en toda tu razón, en todo tu derecho y pienso que vienen cambios importantes, cambios trascendentales. Comenzamos pues tu lectura y vemos a ver de qué tanto es que nos va a hablar. Recuerden que esta lectura es un especial de amor general. Si ya quieres algo específico, en el primer comentario están mis datos de contacto. Y recordarte que de aquí tomes lo bueno, dejes ir el resto y que no tiene una fecha específica para escucharse. Llegará a ti cuando el universo así lo determine. Déjame tu petición o pedido de oración en los comentarios para orar por ti. Y además, recuerda que tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles, luego solteros y luego comprometidos o conexiones. No te culpes, rectifica. Mira que yo siento que estás aún anclado en una situación en la que cometiste un error, bien sea porque permitiste, porque hiciste, porque no hiciste, porque dijiste, porque no dijiste. Te sigues ahí dando, haciendo flashback una y otra vez, viviendo la película de lo que pudiste haber hecho y no. Sin embargo, ya es momento de que aceptes que por el pasado lo único que podemos hacer es tratar en el presente y en el futuro de mitigar el impacto o el daño. Si tienes que pedir perdón, pídelo. Si tienes que perdonar, haz el proceso. Pues ya no te puedes seguir aferrando a ese sentimiento de culpa porque siento que en el amor es lo que no te deja avanzar. Siento que es supremamente importante y necesario que hagas este proceso, ¿sí? Y mira que dice, sufrirás una transmutación. Mira que son 2 cartas que nos habla acerca de esto, de transmutar, de hacer ese cambio interno, de que si tú quieres ver resultados, situaciones diferentes, sobre todo en esta parte amorosa, tienes que hacer un cambio interno, no es opcional. Te lo están diciendo a través de 2 mazos diferentes, te lo están diciendo tus ángeles, tus ancestros egipcios, tus guías, el universo, que si quieres mejorar la situación, el cambio tiene que venir de adentro, ¿sí? Que no esperes que el mundo cambie para tu cambiar, ¿sí? La naturaleza es tu consejera. Mira que algunos de ustedes siento que están pensando en realizar alguna especie de retiro espiritual y que esto es más que necesario. Es una situación que podría estar generando un beneficio muy importante y que definitivamente hacerlo puede constituir el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Así que salidas a campo, paseos, a mar, a bosques, retiros, háganlo porque lo necesitan urgente. Si tú quieres que ese cambio positivo llega, escribe gracias universo, porque al ser agradecido siempre atraes más bendiciones. Entonces creo que es algo maravilloso. Bueno, veamos qué iniciales hay importantes para estos días en el amor y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que participes por tus 2 lecturas gratis. La S, la B grande, la D, la C y la A son iniciales que van a ser muy importantes en los próximos días para el tema amoroso. Puede ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno, veamos mensaje para todos aquellos que se encuentran solteros
que no salen con nadie y no sienten nada por nadie. Mensaje canalizado por el Elohim de las aguas. Los próximos días vas a tener mucha, pero muchísima protección espiritual, lealtad, amistad y generosidad. Siento que esto es resultado de todo aquello que ustedes siempre se esfuerzan por sembrar, por cultivar en los demás, así que pues no podrían esperar más frutos que todas las cosas buenas. Mira que para esta transformación, para ese cambio interno que va a haber, hay una protección espiritual muy fuerte, muy grande, por eso no tengas miedo de avanzar, de dar este paso. Si esta transmutación implica hacer confesiones sobre cosas difíciles que has atravesado, hazlo. Hazlo porque siento que eso te va a quitar un peso de encima. Si tienes que sacar de tu vida personas, hazlo porque siento que esto va a sacar definitivamente un peso importante. Bueno, veamos qué se viene. Veo que hay un tema familiar que también está importando bastante. No sé, puede ser que algunos de ustedes tengan antecedentes de abuso. No lo estoy diciendo que todos y que todo sea una cuestión netamente sexual, pero podría ser psicológica, emocional, sí. Que también ha marcado mucho el tema de la manera como ustedes se relacionan con los demás. Y si quieres que este 2022 sea diferente, que este febrero sea diferente, por ejemplo, pues inicia sacando todos esos trapos sucios de la familia que siempre, digamos, como que no permiten a las personas tener como relaciones sanas. Mira, yo siento que sí, aquí hay cuestiones que hay que sacar a la luz y que te van a permitir tomar un cambio radical. Siento que quizás estas confesiones o lo que haya que hablar puede hacer que aleje a ciertas personas que no te vayan a creer, pero yo veo que a la larga va a ser algo positivo para ti y que si bien es cierto, personas cercanas te van a decepcionar al no creerte y apoyarte, te vas a dar cuenta de que hay otras personas que sí lo harán. Veo que hay cosas que tienen que salir a la luz, también puede ser que no sea algo familiar, sino que ustedes se hayan guardado como el maltrato por parte de una persona con quien tuvieron algún tipo de relación y que es momento de sacar eso a flote para que puedan hacer un proceso de sanación. Eso es lo que les está aconsejando. Veamos qué se viene para la parte sentimental de todos aquellos que tienen conexiones. Recuerden que pueden estar juntos, separados o en contacto cero, ser el crush, el novio, el esposo, el amante o el ex. Digan en este momento el nombre completo de esa persona especial en su mente si quieren conectar más. Dice el Grigori del Poder que en los próximos días vas a tener éxitos en áreas amorosas que tienen que ver con tu pareja, con tu relación. Y que esto es debido a tus esfuerzos. Hay algo que estás esperando con muchas ansias, con mucho anhelo. No sé si sea que esa persona mejore su actitud contigo, que regresen, que se comuniquen. Lo que sea que estés anhelando y por lo cual te hayas esforzado, lo vas a conseguir muy muy pronto. No veo que esto sea a largo plazo, veo que es cuestión de semanas, pero veo que se acerca pronto el resultado de muchos esfuerzos que has estado haciendo y esto es positivo. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué viene y qué se aconseja? Bueno, veo que algunos andan saliendo con personas de signo tierra. Aquí me marca un Virgo, podría ser también un Capricornio o un Tauro. También está muy marcado Sagitario. Y veo que esta persona en este momento se encuentra pensando que la relación, el vínculo contigo es como el punto débil de su vida.
Esta persona también sabe que en muchas situaciones tiene la de perder porque precisamente piensa que lo que has sembrado en ti no ha sido lo mejor, mientras tú te has esforzado por darlo, por entregarlo todo de una manera muy, como te digo yo, muy transparente, muy honesta. Esta persona no, y por eso ahora ya entiendo por qué el Grigori te dice que tienes el poder, porque tú no tienes nada que ocultar, esa persona sí. Sin embargo, si están distantes, si están pasando una mala etapa, esa persona tiene en el fondo la esperanza de que las cosas entre ustedes dos se puedan sanar, se puedan recomponer, ¿sí? ¿Qué se espera de ti? Esta carta, la carta del progreso. Una carta que me dice que esta persona espera que tú no vayas a ser quien le dé un jaque mate y un punto final a la relación. Veo que reconstruir este vínculo o al menos llevarlo hacia la estabilidad emocional no va a ser algo fácil. No solamente porque hay muchas heridas abiertas, sino porque hay influencias de terceras personas que no quieren que esto se dé. Sin embargo, el tarot te dice, pues tú sigue haciendo las cosas bien, actúa con sabiduría, poniendo límites y que pase lo que tenga que pasar. ¿Listo? Quiero que ahora, apenas acabemos, vayas y veas el último video que tenemos de Leo, ¿sí? Ahí vas a encontrar un complemento de esta lectura. Ambas son lecturas generales, entonces toma lo que resuene y deja partir el resto. Y si quieres participar en el sorteo de lecturas cada mes, debes cumplir todos los requisitos que te voy a decir a continuación. Suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, déjame un comentario con una flor en los comentarios y invita a 2 amigos a que se suscriban, ¿listo? Bendiciones, el día del sorteo pues te pediremos que nos muestres cuáles son tus 2 amigos que están suscritos y que deben haberse suscrito previamente. Bendiciones y te llevo mi corazón, recuerda ir a Leo, te queremos.